Hola alumnos, estamos ya en la segunda semana de la unidad 4 y vamos a ver los impactos del proceso y del fenómeno global. Entonces, vamos a tratar el impacto y el fenómeno globalizador y cómo este afecta no solo a las personas de manera individual, sino las implicancias que tiene en las transformaciones del Estado. Este papel, por ejemplo, nosotros vemos que del Estado que tiene dentro del proceso globalizador ha afectado el poder de decisión del Estado ante las organizaciones internacionales. Peter Haberle, como lo ven en la presentación PowerPoint, menciona que el Estado constitucional pasó a ser un modelo de Estado cooperativo. Pero ¿cómo es esto? El Estado constitucional occidental ostenta una estructura abierta hacia el interior como hacia el exterior del mismo a través de una democracia pluralista, derechos básicos plurales y la separación de poderes. El Estado constitucional está dispuesto a una mayor cooperación que se extiende paulatinamente. Continuamos. La globalización, cómo impacta en la soberanía estatal, y hablamos de la erosión del poder de los estados. Básicamente, impacta desde la legislación y desde la jurisdicción. Cuando hablamos de la erosión del poder de los estados, estamos traduciendo a esta expresión o a esta frase como la pérdida del monopolio en orden a ciertos campos de la legislación y a otros de la jurisdicción para la aplicación del derecho local o proveniente de otras fuentes. Entonces, respecto a la legislación, se modificó el régimen de fuentes del derecho, que también eso lo vimos en el tema anterior, además de las clásicas fuentes de creación del derecho y del derecho internacional. Se han generado fuentes externas pertenecientes a organismos internacionales dotados de tal capacidad. Jurisdicción. ¿Cómo? Creación de organismos jurisdiccionales supranacionales. Tenemos el Tribunal de Justicia Europea o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, se ha señalado que el poder ejercido por un Estado sobre su territorio no limita la vigencia de las fuentes de derecho ajenas a dicho Estado ni a su jurisdicción, salvo un principio de orden público o razones constitucionales. Podría tratarse de un derecho difuso o dual. Acá tenemos el claro ejemplo del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Nuestra Constitución, desde 1994, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos y le otorga raigambre constitucional, lo que vemos reflejado en el artículo 75, inciso 22. Por su parte, el Código Civil y Comercial hace lo mismo cuando se refiere a fuentes del derecho. En el artículo 1 refiere que son fuentes del derecho los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces acá vemos cómo un Estado ha incorporado fuentes externas a su derecho interno sin que ello implique en sí un perjuicio al orden público o bien ataque o contraríe las cuestiones constitucionales o los principios constitucionales. Ahora hablamos del impacto de la globalización en los derechos humanos. Básicamente estamos enumerando acá 4 impactos de la globalización. 3 de ellos, impactos positivos, y uno de ellos es un impacto negativo. Respecto al primer impacto es que se amplió su protección creando sistemas regionales para hacer más efectiva la protección de los derechos fundamentales a causa de las guerras. Acá vemos, por ejemplo, algo regional, que es la OEA, que tiene el sistema interamericano de derechos humanos aplicado al continente americano. El conflicto en la aplicación de los ordenamientos jurídicos internos, internacional y comunitario. Entonces vemos acá que este denominado proceso de internalización de los derechos humanos otorga a los derechos de este tipo rango superior al de la ley común. Ejemplo, en Argentina, una ley está sujeta, como lo mencionaba, al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad. Puede ser declarada inconstitucional por no pasar el control de convencionalidad. ¿Qué pasa además? Surgen nuevos derechos fundamentales. Estamos hablando de los derechos de la tercera y de la cuarta generación, la paz, seguridad, protección del medio ambiente, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
entre otros. Y acá también tratamos lo que es el aspecto negativo, que se debilitan los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Por ejemplo, los derechos sociales de los trabajadores, en este caso, se han visto afectados por el desplazamiento de los trabajadores provocados por el proceso globalizador, generando así un empleo informal o ilegal. A su vez, también, respecto a los derechos culturales, se han visto afectados por la presión de la tendencia globalizadora a homogeneizar todo. Pérdida y debilitamiento de la identidad cultural. Continuamos. También la globalización ha impactado en los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Cuando hablamos de los grupos más vulnerables nos estamos refiriendo a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a las etnias, a las comunidades aborígenes, a las comunidades indígenas, que son quizás los que han quedado en la periferia o en el margen de lo que es el proceso globalizador y es claramente afectado por la pobreza. El orden global, como vemos acá, falla cuando no beneficia a la gente mayormente afectada por la pobreza. Las asimetrías existentes entre los estados repercuten en esta área y en los grupos vulnerables. Continuamos. ¿Cuáles son los límites de la globalización? Porque sabemos que un límite de la globalización es la soberanía del Estado, más allá en que en cierta forma se encuentre un poco afectada, pero no puede destruir la soberanía del Estado porque ese es el límite. Un Estado no existe sin la soberanía y la soberanía sin el Estado tampoco puede existir. Entonces vemos que refiere a las esferas de un Estado que no pueden ser compartidas ni transferidas a otros Estados u organizaciones e instituciones internacionales. No pueden aceptarse normativas, prácticas y costumbres derivados de la globalización. La globalización no crea fuentes del derecho, no crea normas. Es inadmisible la intervención de la comunidad internacional por tratarse de aspectos en los que se salvaguarda la soberanía del Estado, el principio democrático, la forma de gobierno, la dignidad de la persona y la defensa de los derechos fundamentales. La estructura básica de la Constitución también es el límite al proceso globalizador. La Constitución tiene una estructura básica que no puede ser modificada más que por el procedimiento de reforma que la misma Constitución señala. Entonces, dentro de los límites internos del proceso globalizador, encontramos aquellos elementos que conforman la estructura básica de la Constitución, así como el control de constitucionalidad de las leyes. Para finalizar, podemos afirmar entonces que el límite más importante de la globalización es la soberanía del Estado. Esta no ha sido desplazada por los derechos humanos ni es susceptible de cesión, aunque sí ha sido erosionada y relativizada en el proceso globalizador. Todo esto implica sí, un cambio en la posición de los estados en el proceso globalizador. Buscar un equilibrio que registre jurídicamente el deber de solidaridad entre todos los estados para asegurar entonces el bienestar de la comunidad mundial. Fin.